a educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser. Reiteramos una vez más, muy buenas noches. Si alguna vez están en el norte del país de Estados Unidos, en los medio oeste, en los Grandes Lagos, serán de gran bienvenida a la iglesia a la cual yo sirvo, hermanos que los aman con el corazón en la mano y que sirven al Señor así como ustedes. Esperamos algún día puedan visitarnos y estar con cada uno de nosotros. Cada cosa que hago, cada cosa que haces tú, se va escribiendo en tu libro y en mi libro. Como un diario que saca una joven, una señorita, al finalizar el día y decide escribir, describe solamente las cosas importantes de su día. No es así este libro, mi libro y también tu libro. Nosotros cada día estamos escribiendo con todo lujo de detalles, no solamente cada acción, sino cada palabra y también cada pensamiento. Nuestros libros, nuestros registros, se han ido llevando desde el momento en que nacimos y fueron borrados muchos de los problemas que habíamos hecho y cometido, errores, el día de nuestra redención, de nuestra justificación. Pero aún de ahí se inició un capítulo nuevo en nuestra vida y se volvieron a escribir y se escriben todos los días. Como una cámara digital 4K puede grabar cada segundo de una sección en la tierra, he aquí Dios en su gran poder puede grabar cada acción, cada pensamiento y sobre todo cada palabra que decimos en nuestra vida. Se ha estado grabando. Es increíble cómo YouTube tiene una capacidad de poder tener videos cada día y tiene una capacidad en cuanto a su memoria, a los servers que se encuentran en algún lugar de los Estados Unidos. Es increíble porque uno no pensaría que puede haber tanta memoria en un lugar, pero la hay. Si el ser humano ha creado un sistema en el cual se pueden grabar videos, música y palabras, cuanto más Dios, que es mucho más sabio que el ser humano. Hay 7 fiestas que celebraban los judíos. Voy a aprender yo creo que este más, ¿sabes por qué? Me está fallando. ¿Te pago este? Hay 7 fiestas que celebraban los judíos. En orden sería la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas. Y luego venía una fiesta muy interesante, que es la fiesta de las trompetas. En la fiesta de las trompetas, hermanos, los judíos tenían una costumbre. Le seguía la fiesta del día de expiación y finalmente los tabernáculos. ¿Sabías tú que la fiesta del día de expiación era la única fiesta en la que el sumo sacerdote hacía todo en el templo? Las otras 6 fiestas participaban en forma indirecta todos los israelitas y en forma directa los levitas, los sacerdotes también. Pero el día de la fiesta de expiación solamente lo hacía el sumo sacerdote. Nadie podía hacer nada más que el sumo sacerdote. Llevaba a cabo todo el proceso desde el holocausto hasta la introducción de la sangre hacia el lugar santísimo sobre el arca del pacto en el propiciatorio. Y este era el día en que el sumo sacerdote tomaba el cuerno, la trompeta, el cuerno que refería a aquel tiempo en el que Abraham iba a matar a su hijo Isaac, y antes de matarlo
dijo el Señor, no es necesario a través del ángel. Y luego había un animal con su cuerno trabado en unas ramas. De ahí viene la idea del cuerno. Y el cuerno se utilizaba para comunicar, luego se le llama la trompeta. Se le utilizaba para comunicar a los israelitas lo que quería decir. Y el sumo sacerdote era la única fiesta en la cual se paraba en la esquina del monte Moría, en la esquina del sur-oeste, donde podía tomar la trompeta, y con la trompeta podía tomarla y podía alzarla y podía tocarla para que todo el pueblo supiera que se iniciaba la fiesta del día de expiación. Y todos aquellos que estaban trabajando tenían que dejar de trabajar. La gente que estaba cuidando su rebaño soltaba el cayado, soltaba su vara y se aseguraba de caminar hacia el templo, porque había iniciado la fiesta del día de expiación. Lo mismo hacía la gente que trabajaba en los campos, la gente que trabajaba en los viñedos, que estaban sobre todo el valle de Geinón, un valle que tiene muchos viñedos, o que tenía muchos viñedos en aquel tiempo. Dejaban de trabajar porque oían a lo lejos la trompeta del sumo sacerdote que decía: ha parado, vamos a iniciar la fiesta del día de expiación. Y a través del tiempo, hermanos, cuando los judíos siguieron celebrando esto una vez más, una vez más, una vez más, se siguió celebrando. Hasta el día de hoy se celebra todavía la fiesta de las trompetas, que daba inicio a lo que era la fiesta de expiación. Y hay una expresión interesante que ellos tenían cuando la celebraban, que cuando se saludaban era un poco distinto a los otros días, a las otras fiestas, a las otras reuniones. Normalmente se saludaban diciéndose paz a ti, o shalom, era lo que decían, que significa anhelamos que tengas paz en la mente, paz en el corazón, paz en el bolsillo, paz con tu esposa, paz con tu suegra, ¿verdad? Paz con tu suegro, paz con todos. Anhelamos que seas prosperado y que sobre todo tu espíritu y tu cuerpo y toda la vida tenga paz en ti. Eso es lo que anhelamos. Pero luego en este día se cambiaba la expresión de shalom y se utilizaba una distinta, ¿ok? Le shana tova takat tubu, que quiere decir: anhelo que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Era el único día que lo decían. Y entonces ya venía otro contorno. Decían: anhelamos que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Tenía que ver con esta fiesta que ellos celebraban. La serie se llama ¿Quién estará en pie? Pero la fiesta del día de hoy se llama Rosh Hashanah. Es una fiesta que todavía celebran ellos, que tiene inicios en Levíticos capítulo 23, versículo 24, cuando dice la escritura: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y la fiesta de trompetas fue cambiada en el nombre de Rosh Hashanah cuando la puso el Talmud. Se tocaba normalmente el cuerno aproximadamente 100 veces. Para nosotros no hace mucho sentido, pero está relacionado con lo que Pablo trata de explicar en cuanto al día final, en cuanto a la trompeta final. Es una relación con el judaísmo, con la fiesta del día de expiación, con la idea de dejar de hacer las cosas. Cuando el sumo sacerdote vendrá, no solamente con voz, sino con voz de trompeta, dice la escritura, con voz de arcángel, dice la palabra de Dios, con sonido de trompeta, vendrá entonces el Señor Jesús. Está relacionado a la fiesta de la cual estamos mencionando y estamos hablando, donde los judíos normalmente lo que hacían es que un día antes se purificaban en un ritual, en un bautisterio, y lo hacían de esa manera para poder entrar. Ese día era el único día que el lugar donde estaba el Pentateuco, donde estaban los 5 rollos. Pentateuco significa las 5 cajas, los 5 cajones donde se ponían los rollos del Antiguo Testamento, del Torá. Esto es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, y se colocaban en esos rollos, y eso le llamaba el Pentateuco. Era el único día, la única fiesta donde se cambiaba normalmente el mantel y se ponía una sábana, una tela, un lino blanco, se reemplazaba con una tela blanca para simbolizar pureza. Era el único día que se hacía. Y entonces les decía yo, los judíos decían claramente Lishanat Tova Tiktabu, que quiere decir: anhelamos que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo contestaban ellos? Gamleka, quiere decir también tú. Anhelamos que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La pregunta sería si anhelamos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En el mes de Tishri, durante el mes de septiembre o octubre, que es más o menos en esta temporada, ¿verdad?, había 10 días de oración, arrepentimiento y sobre todo examinación personal. Porque yo les he estado diciendo desde el primer día que cuando pensamos en la vida eterna y en el día final y en aquel día en que quién podrá estar en pie,
estamos pensando, estamos anhelando, estamos viendo el futuro. Pero el futuro no es tan importante como el presente, con lo que haces cada día, todos los días. Y decíamos que le dice Jesucristo, usando el sistema Sócrates a aquel escriba, aquel intérprete de la ley, dice: ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú la Escritura? ¿Cómo lees tú la palabra de Dios? ¿Cómo lees tú los rollos? Y la idea, hermanos, de meditar, de reflexionar en lo que hemos estado haciendo, tiene que ver con esta fiesta que celebraban los judíos una vez al año, donde hacían constantemente oraciones de confesión. O sea, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? Mi pregunta cuando me levanto todas las mañanas es: ¿qué voy a hacer yo, Ricardo, para ayudar a engrandecer el reino de los cielos? De otra manera he vivido un día y lo he desperdiciado. ¿Cuál es mi misión el día de hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿A quién voy a exhortar? ¿A quién voy a edificar? ¿A quién le voy a insistir que continúe? ¿A quién voy a animar? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Escritura, sino la única necesaria para la edificación. ¿Por qué? Porque hemos de dar cuenta, hermanos, por todo lo que hacemos y por todo lo que decimos. Por cada palabra que digamos daremos cuenta. Y aunque no lo crean, todas las palabras que estoy diciendo ahorita se están escribiendo en el libro de Ricardo, y tú tienes un libro, yo tengo otro libro, pero hay otro libro más importante, que es el libro de la vida. El libro de la vida es mucho más importante. El libro de la vida es donde está tu nombre y donde está mi nombre, pero eso es el libro de la vida, y tú y yo tenemos otro libro, ¿verdad? El libro de la vida tenía que ver con la idea de meditar si nuestro libro iba a ser borrado o no iba a ser borrado. El día de expiación, al cual se le llama Yom Kippur, o esto es el arrepentimiento por 10 días, es el momento en que todo el pueblo reflexionaba en lo que había hecho, en lo que había hecho en el año, en lo que podía hacer mejor, en lo que podía mejorar, en lo que podía hacer mejor. Y decía yo, se tocaban 100 veces la trompeta, porque eran 100 letras de la lamentación. Está escrita en Jueces 5:28 y en Amós 3:6, ¿verdad? Y se hacían sonidos extensos, pero para que lo visualicen, para que lo entiendan un poquito mejor, porque tengo mucho que decir de esto y poco tiempo de explicar, es que cuando se tocaba la trompeta, hermanos, si el sonido era largo, indicaba algo. Si el sonido era corto, indicaba otra cosa. El pueblo de Israel sabía, a través de lo largo, de lo extenso, de lo agudo, de lo grave que era el sonido, lo que le estaba diciendo la trompeta. Y Pablo utiliza esa idea. ¿Cómo saldrán si no entendieran el sonido de qué? De trompeta. La idea tiene que ver con esta idea que está plasmada ahí. Pero cuando hablamos del final, si vamos ahí a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11, miramos el final. ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? La Biblia, hermanos, habla constantemente de esta idea del juicio final. Pero yo no quiero que pierdas el enfoque del día de hoy. El día de hoy es importante para el juicio final. La idea juicio tiene que ver mucho con la idea principal de una condena o de una declaración. Lo voy a poner de esta manera para que me entiendas, ¿ok? Cuando se hace un juicio, una persona se presenta ante el juez. Pero ese día del juicio que se está haciendo, se está hablando de otro día anterior, de algo que sucedió antes de ese día. No se habla de ese día, se habla de lo que pasó hace muchos días, por lo cual te están llevando a juicio. Esto es, cuando se hace un juicio, solamente se declara la condena o la justificación de una persona. Cuando se hace un juicio, solamente se declara la condena o la justificación de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hago el día de hoy, de eso voy a dar cuentas el día del juicio. Me tengo que enfocar el día de hoy y no en el día del juicio, porque es el día de hoy lo que va a declararse el día del juicio. Esa es la idea. Jesucristo le habló a muchas personas humildes, difíciles de entender estas cosas profundas del juicio final. En las parábolas habló de esto, pero fíjate cómo dice Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ayer hablábamos de los 5 acontecimientos que han de ocurrir en el último día, en el día final, cuando el tiempo no será más. Y decíamos, primero, los muertos resucitarán. Segundo, los que estamos vivos seremos transformados. Tercero, todo el cielo y la tierra que vemos físico será quemada, será destruida, será aniquilada, ¿verdad? Y es lo que dice aquí: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, porque no es necesario. Es un vestido que no se volverá a utilizar nunca en la eternidad. Tuvo su propósito y tuvo su final, tuvo su objetivo y se ha cumplido el día final. Y luego veíamos
que el cuarto acontecimiento tenía que ver con este juicio. Dice ahí el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie. O sea, ¿quién estará en pie? O sea, cuando venga Jesús nadie, porque toda rodilla se va a doblar. Pero cuando sea el juicio, todos vamos a estar de pie. Es la diferencia. O sea, si alguien lo han llevado a juicio aquí, o alguien ha sido de alguna u otra manera juez, se da cuenta que cuando van a darle la sentencia a una persona, lo ponen de pie. Primero se pone de pie cuando entra el juez, después lo ponen de pie cuando le van a dar la sentencia. No está sentado, lo ponen de pie. ¿Por qué es de pie? Cuando uno tiene que dar cuentas, cuando uno va a decir lo que hizo. Es de pie cuando uno va a declarar y cuando se declara la sentencia. Tú y yo vamos a estar de pie. Y si me dejas decirlo de esta manera para que me entiendas, y entonces se va a abrir tu libro y se va a abrir mi libro. Nuestros libros, los libros se van a abrir. Los libros de todo lo que hemos hecho. Yo tengo un libro, el libro de Ricardo Barrera Gaona. Es un libro que se ha escrito todo lo que hago todos los días. Lo que hago en público y lo que hago en secreto. ¿Qué es lo más importante? Lo que hago en secreto es lo más importante. Se declara lo que pienso, lo que asimilo, lo que analizo, lo que está en mi corazón. ¿Quién conoce las cosas del Espíritu sino el Espíritu del hombre que está en él? Y no solamente el Espíritu del hombre que está en nosotros. Dios, dice el apóstol Pablo, porque mi conciencia me es testigo. Nosotros, tú y yo sabemos lo que hemos hecho, lo que hacemos en lo oculto, lo que hacemos en lo secreto. Pero ¿no te has dado cuenta que se está escribiendo en un libro? Constantemente se escribe en un libro y un libro y un libro. No es necesario que alguien lo escriba. Tú lo estás escribiendo por ti mismo. Tú escribes tu libro. Tú decides qué hacer. Dice la escritura ahí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, dice, ante Dios. Y los libros fueron, ¿qué? Ahí están los libros. Tu libro y mi libro. Los libros fueron abiertos. Lo que tú has hecho, lo que yo he hecho. Cuando tú como esposa le has contestado mal a tu esposo, fue abierto. Cuando te rebelaste a tu marido, fue abierto. Cuando yo como marido maltraté a mi mujer, fue abierto. Está declarado. Cuando le hablé mal, cuando lo humillé, todo eso está declarado, no lo podemos ocultar. Si tú mentiste, está ahí. Si yo mentí, está ahí. Todo está ahí, está en ese libro, en los libros de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Y de quiénes? De aquellos grandes y de aquellos pequeños que ahora están en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto. Así que primero son nuestros libros y luego es otro libro. Voilà. Por eso dicen en los judíos, anhelo que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dicen ellos, y también yo, que el tuyo esté escrito en el libro de la vida. Porque ese nombre que está escrito en el libro de la vida se coloca solamente por Dios. Solamente Dios lo puede colocar. Y solamente Dios lo puede borrar, porque se puede borrar totalmente. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel seguía de terco, seguía rebelde, seguía rebelándose, seguía haciendo lo que no tenía que hacer. Moisés tiene una conversación con Jehová, con el Señor, con Adonai, y le dice, Señor, dice, perdónalos. Yo voy a dar cuenta por ellos, dice, y si no, dice, tráeme, dice, bórrame de tu libro. O sea, Moisés estaba dispuesto a perder la eternidad por el pueblo de Israel. Eso es lo que es un pastor, hermanos. Una persona que es consciente de la responsabilidad que tiene ante el pueblo de Dios. Y dice ahí, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según sus qué? O sea, tú tienes un libro, yo tengo un libro, los libros se van a abrir. Se van a abrir todos. Se van a mostrar el día final. Jesús habló en términos más sencillos a través de las parábolas. Lo trató de explicar a través de las parábolas. Pensamientos muy sencillos, humildes para el pueblo. Como la parábola de la cizaña, Mateo 13, versículo 30. Y siempre la reflexión de la cual habla Jesús tiene que ver cuando en su inicio siempre dice, el reino de los cielos es semejante a. Esa es la idea, entiéndeme de una manera sencilla. Versículo 30 dice,
dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta que la siega y el tiempo de la siega, yo diría a los seguidores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y está haciendo referencia al día final. En el verso 47 a 52 habla de la parábola de la red, el día final, el día del juicio. Dice el versículo 47, asimismo es el reino de los cielos, es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Recuerda lo que le preguntaron los discípulos, ¿cómo será el fin del siglo? Pues así será el fin del siglo, hermanos. Se va a recoger a toda la gente en el día final, en el acontecimiento donde aquellos que resucitaron y los que somos transformados y aquellos que fueron eliminados por el fuego, todos serán recogidos y serán puestos ante el juicio final. Y ahí mismo, dice ahí, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de ¿qué? Todo habla acerca de las parábolas. La parábola de la viña habla acerca de eso. La parábola de la fiesta de las bodas habla acerca de eso. Habla acerca de un rey que tenía un hijo y que preparó bodas para su hijo. Y habla acerca de invitar a todos. Envió a uno a invitarlo y lo mataron, dice la escritura. Envió a otro y lo mataron. Y finalmente envió al hijo y también lo mataron. Y luego en Mateo 22 lo aclara de una manera más hermosa. Dice, uno dijo estoy ocupado, otro dijo tengo negocios, otro dijo no tengo tiempo. La gente dice no tengo tiempo. Y entonces, ¿qué dijo? Nadie quiso venir. Dijo aquel rey, dice, salid, dice. Y a cualquiera que hayáis, dice, ¿qué? Invitad. Yo hablaba con un joven el día de hoy, y yo le decía a este joven el día de hoy, le decía, las parábolas tienen mensajes muy sublimes y muy especiales. Hace algunos años escribí un artículo que habla acerca de las parábolas. Y el artículo muestra lo que las parábolas tratan de decir. Escúchame. En el caso de los jornaleros, dice la escritura que un hombre salió a buscar jornaleros, que en la mañana los encontró y que quedó de acuerdo con ellos en pagarles una cantidad si trabajaban todo el día, lo cual hicieron. A la mitad del día consiguió otros jornaleros y luego ya casi al final del día consiguió otros, y cuando empieza a pagar, primero le paga a los de al final del día, y los de la mañana se dieron cuenta que les pagó lo mismo y se molestaron. Si muchos toman esa idea y dicen, aquí el ejemplo es como si una persona viniera a obedecer el evangelio y se bautizara a los 20 años y muere a los 81, y luego viene una persona a los 80 años y obedece el evangelio y se bautiza y también muere a los 81. Entonces uno trabajó un año, trabajó 61 años, pero no está hablando de eso, hermanos. Está mal aplicable, ¿ok? Está hablando de la idea general de los judíos y los gentiles, de que los judíos trabajaron con Dios 1345 años antes de Cristo. Eran su pueblo escogido. Trabajaron toda la jornada del día. Y ahí como a las 3 de la tarde, como en Hechos capítulo 10, de pronto llegamos nosotros, que no conocíamos a Dios, y que conocimos a Dios, o que más bien fuimos conocidos por Dios, y que hemos trabajado nosotros, hermanos, y aún así se nos da la misma bendición. Cuando hablamos del hijo pródigo es la misma idea. El hijo menor le dice a su padre, deseo que donde te mueras, le pide literalmente la herencia y se va muy lejos. Somos nosotros el hijo menor, los gentiles. ¿Y quién es el hijo mayor? Aquel que se había quedado con su padre, trabajando constantemente, como el judío se ha quedado con su padre constantemente, trabajando y trabajando y trabajando, y nosotros nos fuimos a gastar todo con rameras, dice la escritura. Y de pronto nosotros regresamos, ¿y para quién es la fiesta? Para nosotros. El judío ahora, el judaísmo está totalmente molesto y totalmente ¿qué? Enojado con el gentil. Y ese fue en sí en el primer siglo el problema que tuvo la iglesia primitiva, una pelea entre judíos y entre ¿qué? Y entre gentiles.
Pero en el día final, hermanos, cuando habla de parábolas, está hablando de tu libro y de mi libro, de lo que tú hiciste y de lo que yo hice. No me malinterpretes. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero de todo lo que hagamos en este cuerpo vamos a dar cuenta. Dice otra parábola, la parábola de las vírgenes, habla de lo mismo. 10 vírgenes, 5 prudentes, y unas entraron y otras no entraron. La parábola de los talentos dice lo mismo. ¿Por qué? Porque el concepto que tiene la Biblia es que en Hebreos 9:8 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto ¿qué? El juicio. O sea, el juicio es algo totalmente real. Tú y yo vamos a dar cuentas, pero no se trata solamente de ver el juicio, sino ver hoy. O sea, si viste a una mujer en una forma inicua, si la viste para codiciarla, he aquí por eso vas a dar cuentas el día de hoy. Si hiciste fraude en el trabajo, he aquí por eso vas a dar cuenta el día final. Pero pasó el día de hoy. Si le haces pensar a todos que eres cristiano, pero no lo eres, porque andas viviendo una vida errada, he aquí por eso vas a dar cuenta el día final. O sea, no se trata del día final, se trata del día de hoy. Porque el día de hoy estamos definiendo lo que se va a sentenciar en el día final. El día de hoy lo definimos. Y solamente aquellos que entendemos este aspecto del tiempo vertical, de la eternidad, de que con Dios no se juega. Dice la Escritura, dice, no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? No puedes engañarte. No puedes pensar que hubo un glitch en el sistema divino, que algo que hiciste no se grabó, que cuando estabas viendo pornografía en internet no se grabó, que cuando estabas coqueteándole a aquella mujer no se grabó, que cuando le estabas robando a aquella persona no se grabó, que cuando le estabas mintiendo a alguien no se grabó, que cuando le decías malas palabras a tus padres no se grabó, que cuando te rebelabas no se grabó. Todo se ha grabado, todo está grabándose. No hay un glitch divino, nunca va a haber un glitch divino. Todo se ha grabado. No es posible de hacer corrupción. A veces nosotros mexicanizamos la Biblia y pensamos que podemos deshacernos de todo, de las evidencias. No se puede hacer eso en el día final, porque la Escritura dice que acerca de los libros dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Tú y yo vamos a estar de pie, todos vamos a estar de pie, y cada quien va a dar cuenta de que, y dice, y no solamente eso, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué son estos libros, hermanos? Dice Jesús en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día ¿qué? Del juicio. O sea que cuando hablas en albur, en doble sentido, de eso vas a dar cuenta. Cuando hay envidia en tu corazón, de eso vas a dar cuenta. Cuando hay celos y contiendas, de eso vas a dar cuenta. Viendo que de todo vamos a dar cuenta, hermanos, ¿no tendríamos que ser más cuidadosos con nuestro libro y con lo que se escribe todos los días en nuestro libro? Sabiendo que voy a dar cuenta de todo y que no hay un glitch, que no se puede desaparecer la evidencia, ¿no debería tener más cuidado en lo que estoy haciendo hoy, en lo que hice esta mañana, en lo que haré después de esta campaña? O sea, a través de la Escritura habla acerca de los libros fueron abiertos. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10, lo explica el apóstol Pablo, quien sabía acerca del juicio final. Dice 2 Corintios 5, versículo 9 y 10, dice, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle ¿qué? Agradables. No se trata de agradarle a Dios solamente cuando hay gente a nuestro alrededor. Se trata de agradarle aún cuando no hay gente a nuestro alrededor. Se trata de hacer lo correcto cuando la gente no nos ve, cuando pensamos algo malo. Y entonces empieza a ser un poquito más real esta idea. Dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea qué, o sea malo. No podemos escapar. No puedes esconderte. Tal vez te vas a agachar en el día final, pero vas a estar de pie. Tienes que dar cuenta. Primero vas a humillarte porque toda rodilla se va a doblar.
Como dice la escritura, ve, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pero en el día final te vas a parar. Y unos se van a parar para perpetua confusión. Y otros nos vamos a parar para recibir lo que tanto estamos anhelando. Por lo cual estamos de alguna u otra manera obedeciendo todos los días. No creyendo que mis obras me llevan al cielo, sino que la sangre de Cristo me lleva al cielo. Pero que mis obras son un reflejo de la convicción que tengo en cuanto al sacrificio que hizo Cristo por mí. Dice en la escritura ahí, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras ¿qué? Conciencias. Yo no sé qué haces en lo secreto, solamente tú sabes, pero déjame decirte, no hay un glitch divino. Dios sabe, y por todo vamos a comparecer. Dice, vivo yo, dice el Señor. En Romanos capítulo 14, verso 11 y 12, dice ahí la escritura, vivo yo, dice el Señor, un antiguo himno muy antiguo, un himno muy antiguo, dice 14, el versículo 12, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ¿qué? De sí. No nos podemos esconder. Vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 31, lo explica Jesús en una parábola. Mateo 25, verso 31, 25-31 dice así, acerca del juicio. Pero reitero, hermanos, el juicio es la sentencia. Es lo que hacemos hoy lo que determina la sentencia. No pierdas de vista eso. ¿Cómo lees tú la escritura? No se trata del juicio, se trata de hoy, hermano. Hoy, como dijo el profeta, hoy escoger la vida y la muerte. Hoy escoger si quieres vivir o si quieres morir. Hoy decides si quieres vivir en el pecado o vivir en santidad. Por eso el Apocalipsis es muy recto y dice, el que quiere ser inmundo, dice, sea inmundo todavía. O sea, ¿para qué andas haciendo la de emoción? Si eres mundano, pues de una vez enrédate. Porque en aquel día no va a ser como que a lo mejor voy a pasar. Dios me va a pasar, voy a dar ahí un dinero para que me pase. Tengo palancas en el cielo. ¿Ok? Tu dinero no cuenta en el cielo. Tu dinero no cuenta en el juicio. Los ricos se escondían también, se tienen que poner de pie. Y de nada de eso les va a ayudar. Dice la escritura ahí en Mateo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de ¿qué? Yo no sé si han visto la diferencia entre una oveja y un cabrito, pero es muy sencillo. ¿Okay? La oveja, cuando come el pasto, no saca la raíz. La oveja es paciente. La oveja obedece. A la oveja la diriges. La oveja te la pones en los hombros y se queda tranquila y calmada. La oveja no la tienes que golpear, pero la cabra, no solamente tiene cuernos la cabra, pero la cabra, hermanos, si ustedes han tenido cabra, la cabra no hace caso. La cabra cornea aún a su propio pastor. La cabra se pierde en las montañas. La cabra no necesariamente necesita un redil, necesita un parazo de vez en cuando. Y en la iglesia hay ovejas y hay cabras. ¿Cómo dan dolor de cabeza a las cabras? A veces nos encantaría hacer una bajoa. Nos agarraría con un pequeño bate, darle en su cabeza para que se calme. No quiero decir que las mujeres son las cabras, pero normalmente sí, porque los hombres son los machos cabríos, ¿me entiendes? Dice la escritura
Escritura que el Señor es nuestro pastor, que las ovejas oyen ¿qué? Su voz, pero las cabras. Dice la Escritura, dice, se van a separar, dice, el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a qué? Siempre la izquierda fue un símbolo de maldición. Cuando el pueblo de Israel entró a tierra prometida y pasó por el río Jordán o Jordán, que significa desciende de la tierra de Dan, los detuvo y dice la Escritura que Moisés antes de entrar les dijo y puso de un lado el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y en la parte de la izquierda estaba el monte de la maldición. Era un monte con piedras, seco, árido. Y el de la izquierda era un monte que tenía manantiales, era verde, tenía huertos y ni siquiera se trabajaba en él. Y dice la Escritura que les dice Moisés, que antes de entrar a tierra prometida, dice, si ustedes están de acuerdo con lo que van a hacer y van a entrar, yo voy a decir, maldito todo aquel que haga esto. Y todos decían, maldito. Ahora creo que visualicen, hermano, más de 600,000 varones con mujeres y hombres. Vamos a tratarlo a ver si me entiendes, ¿ok? Cuando yo diga maldito, ustedes dicen maldito, pero duro, ¿ok? ¿Cómo le van a hacer? Maldito. Maldito. No, así no. Maldito. Maldito. Y todos escuchaban, hermanos, y el pueblo decía, ok, a la izquierda está la maldición y a la derecha está ¿qué? Pero también decían, bendito el que guardase la ley de Moisés. El día final, en el juicio final, cuando estemos de pie, lo primero que te tienes que dar cuenta es ver de qué lado estás. Es la primera, ¿eh? Si de este lado ves a los hermanos machos cabríos y a las cabras, ya tienes un problema. ¿Ah? Pero ¿por qué no hacemos eso en la tierra, hermano? ¿Por qué nos juntamos con los machos cabríos y con las cabras? ¿No dice la Escritura asociándonos con los humildes? Ah, no, pero es que los humildes no nos gusta porque las ovejas no nos caen bien. Nos gustan los machos cabríos. Y a veces las doncellas se casan a veces con machos cabríos. ¿Qué machos cabríos, hermano? Con demonios, con diablos. No hace caso de lo que les dicen. Es importante porque el día que estamos en pie, se abran los libros, va a ser izquierda o derecha, dice la Escritura, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y el judío relacionaba esto con la entrada a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, en la derecha está el monte de bendición y en la izquierda el monte de maldición. ¿Dónde viviste tú? ¿Viviste maldiciendo todos los días? ¿Viviste negativo? ¿Viviste pesimista? ¿Viviste sin fe? ¿Viviste de una manera malagradecido? ¿Viviste quejándote de la vida? Esta mujer que Dios me dio, estos hijos que Dios me dio, este trabajo que Dios me dio, yo quiero más, o te levantaste y dijiste, bendito sea el Rey de los cielos, que tengo vida y que tengo esta mujer. Amén. O sea, ¿cómo te levantaste? Gracias a Dios por mi trabajo. Tal vez no gano mucho, pero gracias a Dios, porque tengo trabajo, porque tengo piernas, porque tengo brazos, porque tengo vida y sobre todo porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dice el apóstol Pablo, quítese toda amargura de vosotros, porque ¿cómo alguien puede estar amargado teniendo su nombre en el libro de la vida? ¿Acaso no fue este hombre Aarón cuando empezó a llorar y amargarse por sus hijos y estaba dentro del tabernáculo? ¿Qué le dijo Dios? Ya calla, guarda, ¿por qué estás llorando? No se trata de amargarse la vida cuando uno está en presencia de Dios, sino de siempre dar gracias, porque estamos en presencia del Creador. Fíjate qué interesante, dice la Escritura, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Todos estaremos de pie, todos escucharemos esto. Fíjate, primero se va a declarar a los que van a recibir bendición. ¿Está escrito tu nombre? Lo primero que se va a declarar. Venid. Yo no sé la emoción. ¿Estás de pie?
has corrido toda tu vida para que se llegue ese momento, ahora estás de pie y ahora estás listo. Y oyes, venid, vestidos de qué. Por eso dice la Escritura, ¿cómo puede aquel amar a Dios si no ama a su hermano? ¿Tú crees que va a estar en el lado derecho aquel hermano o hermana, o que se dice ser hermano o hermana, que aborrece a sus hermanas y que les pone el pie y que les pone el tropiezo, que es piedra de tropiezo para ellos? Dice la Escritura, mejor hubiera sido que se te amarrase del cuello una piedra de molino y te aventase ¿qué? Al mar. ¿Tú crees que va a estar ahí en pie en el lado derecho aquellos que juzgan fuertemente? Porque dice la Escritura, porque con la vara que medís seréis juzgados. Y no solamente habla de la vida, habla de ese día. Porque así como medimos, vamos a ser juzgados en ese día. Dice Santiago que si juzgamos sin misericordia seremos juzgados ese día. Por eso tenemos que juzgar con misericordia. No como si fuésemos jueces, porque juez solamente hay uno. Todos estamos delante del juez. Nadie está detrás. Como aquella mujer que se le acerca a Jesús, permite que mi hijo se siente a tu derecha y a tu izquierda. Tenía que ser una mujer, hermanos. No. Nadie está enfrente más que Jesús. Tú y yo estamos de pie enfrente de Jesús. Nosotros no juzgamos. Nosotros no somos jueces. Él es juez. Nosotros seremos juzgados por las cosas que están en el libro. Él es el que tiene la autoridad. Pero primero se declara esto. Y luego te preguntas ¿por qué? Dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me dices ¿qué? A mí. Nos justificamos diciendo es que el hermano o el vecino no necesita. Es que Dios no te está preguntando si necesita. Te está diciendo que si tienes un pan lo partes a la mitad y se lo des. Nos justificamos diciendo es que vaya el hermano, para eso le pagan. Que vaya al hospital. Pero no dice aquí, ok, que lo vayan a visitar el predicador solamente. Porque ¿acaso no es tu hermano que está en el hospital? ¿Acaso no es tu responsabilidad también ir? ¿Acaso cuando vas al hospital y cuando estás ahí al lado del hermano o la hermana orando en el hospital, hincado en el hospital, llorando con los que lloran en el hospital, ¿acaso no se está escribiendo eso en el libro de la vida? No puede decir, no, es que el hermano tenía que... No se trata del hermano. El hermano tiene su propio libro y tiene sus propios talentos y se le va a juzgar conforme a sus talentos. Pero a ti se juzga conforme a tus talentos, conforme a tu libro, lo que tú hiciste. Así que no puedes decir, no, que vaya el hermano, yo no tuve tiempo. Pero si tienes tiempo para trabajar y pagar aquella casa de Infonavit. Pero si tienes tiempo para trabajar y pagar ese carro tan caro. Pero tienes tiempo para trabajar y abrir un negocio aún el domingo. Para eso tienes tiempo. Pero eso se va a deshacer. Y es lo que decíamos el primer día. Estamos trabajando por las cosas incorrectas. Tienes que tener tiempo para esto. Aquí no dice, pero aquel que trabajó para esto, pero aquel que estudió para esto. Aquí dice claramente, tuve hambre y me diste de comer. Si alguien tiene hambre, tienes que dar de comer. No te puedes ir de largo, hermanos. Tienes que pararte y tienes que darle de comer. Es parte de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque eso se escribe el día final. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Nadie sabe que le diste al hermano, al visitante, a la persona que necesitaba, no importa. Tu libro lo sabe. Está escrito. No lo tienes que promulgar, o yo ayudé a todos. ¿Acaso no dice la Escritura que la derecha no sepa lo que dice la izquierda? Es más, si tú te gusta promulgar, como que se empieza a borrar lo que hiciste, para que me entiendas. Porque lo hiciste para la gloria de los hombres y no para la gloria de Dios. Pero también dice ahí la palabra de Dios en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, porque para muchos de nosotros va a ver, pues ¿cuándo te lo hicimos a ti? Dice la gente, es que yo no veo a Jesús. Que Jesús está en tu vida todos los días. Jesús está en el prójimo que ves todos los días. Jesús está en el inmigrante que vino de Centroamérica todos los días. Jesús está en tu suegra todos los días, ¿no? Sí, yo sé que es tu suegra, ¿no? Y lo siento, ¿ok? Tal vez no todas las suegras sean así, pero por eso en el pan
a la parte final del pan le dicen la suegra. Porque nadie la quiere, ¿me entiendes? Agarra el pedazo y lo quita, quieren los demás. No es cruel, es verdad. ¿Ok? Pero hay muchas que tienen buena suegra. Pero Jesús está en tu cuñado. Jesús está en tu hermano y en tu hermana. En el que te ofende, en el que te da una bofetada, ahí está Jesús. Y si tú no lo ves todos los días, no entiendes quién es Jesús y quién es el invisible. O sea, cuando preguntan los hombres en aquel día, va a haber una serie de debates en el día final. Hay varias preguntas que se van a hacer en el día final. En el juicio se hace una serie de palabras. O sea, van a preguntar algunas. Algunos vamos a decir, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te visitamos? Porque para aquellos que lo hacen, no lo hacen para la honra y gloria de los hombres, sino para la honra y gloria de Dios. ¿Cuándo lo hicimos? Ni siquiera te das cuenta cuándo lo haces. O sea, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y dice Jesucristo, dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a mí qué? Primero la bendición y luego la maldición. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Ahora quiero que pongas atención a mis palabras, ¿ok? Porque al igual que ellos, va a haber una serie de preguntas. Lo primero que va a haber, hermanos, es, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, e hice esto, e hice esto, e hice esto. ¿Cuánta gente utiliza el nombre de Jesús, pero no lo hace conforme a la Escritura? Y dice Mateo 7:21, no os qué, no os conozco. Qué increíble, hermanos, que todavía los de la izquierda, porque así es la cabra y el macho cabrío, saben que están mal y aún así se quejan, aún así responden. O sea que en la izquierda todavía digan, no se vayan a sentir mal, ¿ok, hermanos? Este es un ejemplo solamente, ¿ok? En este caso, ustedes son los de la derecha y ustedes son los de la izquierda. No se sientan mal, no te muevas de banca, ¿ok? Es un ejemplo. No hay medio, hermano. No hay tibio. Eres frío o eres caliente. No se mueva, hermanos. Pero lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es que para la parte de la izquierda se van a tratar de excusar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a veces? Es que no tuve tiempo para cuidar a mis hijos. Estaba más preocupada en una carrera. Que no tuve tiempo para cuidar a mi esposa. Estaba más preocupado en tu negocio. Es que no tuve tiempo para ir a la iglesia, para aprender la palabra de Dios. Es que nunca tenemos tiempo. Y saben que es tiempo lo que más tenemos en la vida. El tiempo es más importante que el oro y la oportunidad más importante que el diamante y la vida más importante que la muerte. Dice la Escritura, apartados de mí, y dice la palabra anatema, malditos. Fíjate que Jesús, hermanos, pocas veces utiliza palabras tan fuertes. Él es el juez, no yo. Son sus palabras, no las mías. Si tú sientes que estás en la parte de la izquierda, hermanos, porque todos los días no has hecho reflexión, no has meditado como los judíos en Rosh Hashanah, que dicen, ok, ¿qué estaba haciendo en mi vida? Yo por eso decía al inicio de las conferencias, no se trata de un sermón más, de un mensaje más. Se trata de una reflexión sincera, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estoy escribiendo en mi libro? Dice, apartado de mí, malditos. El trono blanco, hermanos, el Hijo es el que tiene autoridad. Aún a veces en la Escritura, Pedro dice, porque es preciso que el juicio comience por la casa de ¿qué? De Dios, por nosotros mismos. Cada día que pasa, escribo el libro de mi vida. Cada día que pasa, decido. Cada día que pasa, defino. El apóstol Pablo en la primera carta de Corintios lo dice de una manera muy interesante. Dice, primera carta de Corintios capítulo 9, en el versículo 27, dice así, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en ¿qué? Pero me gusta el versículo 26, dice, así que yo de esta manera ¿qué? Corro. Porque es uno solo, hermanos, el que se lleva el premio. Es uno solo el que recibe el galardón.
Es uno solo el que recibe recompensa. Es uno solo el que decide cómo edificar su casa. Es uno solo el que decide edificarla con oro, o con lodo, o con pastura. Es uno solo el que decide, y es el fuego el que la va a probar. Es el fuego el que la va a determinar. Pero es uno solo el que decide, no hay nadie más. Tú eres el que estás decidiendo todos los días qué escribir en tu libro y qué no escribir. Dice la Escritura, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Pero ¿por qué nos examinamos? Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Te tienes que examinar todos los días. ¿Sabes por qué celebramos la cena del Señor cada primer día de la semana? Y no cada año, como lo hacían los judíos. Te hace cada primer día de la semana porque imagínate, tienes que examinarte para ver cómo estás caminando con el Señor cuando hagas memoria del Señor. Examinarte para ver si estás caminando bien o estás caminando mal. Pero ¿qué pasa con una persona si han pasado 5 o 6 meses? Si a veces 7 días se nos olvida. Y uno viene examinando, meditando. ¿Qué pasaría con aquel que se olvida de hacer memoria del Señor Jesús? Y a veces por cualquier trabajito. Y se excusa. Es que si no, no me voy a jubilar. Estás pensando en 10 años solamente. Y no en la eternidad. No ves la seriedad del caso. No sabes matemáticas para definir 10 años o una eternidad. No sabes qué es más importante. Dice, para no ser condenados ¿con qué? Con el mundo. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y luego dice también en Gálatas del Espíritu, si siembras para la carne, segarás ¿qué? Corrupción. Pero si siembras el Espíritu, segarás ¿qué? Vida eterna. La pregunta que yo tengo para ti esta hermosa noche es, ¿cómo está tu libro? Si abriéramos tu libro, si lo pudiéramos leer como se va a leer en aquel día, ¿cómo está tu libro? Y la pregunta más importante es esta: si estás escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, hermanos. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida o no? ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida o no, hermanos? Es lo más importante. Es lo más preciado. Es lo más necesario. Es el todo de la vida, hermanos. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que yo como padre me asegure que el nombre de mis hijos esté en el libro de la vida. Que haga todo lo que esté en mis manos para que el nombre de Caleb esté en el libro de la vida. Es mi trabajo. No solamente proveer alimento, sino que su nombre, así como cuando lo elegimos allá en las montañas, cuando decidimos cómo ponerle, es mi trabajo, es mi responsabilidad que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que haga todo lo que esté en mis manos para que él aprenda a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, para que cuando llegue el tiempo él venga a los pies del Señor. Pero ¿cuántos hombres, cuántas mujeres se olvidan de los hijos? Se preocupan por la carrera, se preocupan por dejarles una herencia, se preocupan por dejarles una casa. Pero ¿acaso eso es más importante? Y pierden la eternidad con sus hijos. ¿No se dan cuenta que es mejor vivir una eternidad con los hijos que una eternidad sin ellos? ¿No te das cuenta que la casa se va a destruir el día final? ¿No te has dado cuenta que sí es importante la carrera? No le estoy diciendo a los jóvenes que no estudien, pero que no debe ser el todo de la vida. Es una parte de tu vida, no el todo de tu vida. Es solamente una parte de tu vida. Pero tu nombre escrito en el libro de la vida es el todo de la vida. Si yo no oro por mi hijo, si yo no trabajo para que él cuando yo... entonces he perdido todo. Muchos califican a Noé y dicen, pues qué ministerio tan pobre, no 120 años predicando, el pobre nada más se subió con sus hijos y las nueras. Gloria a Dios, hermanos. Yo solamente me subo conmigo, con mi esposa. A veces salvamos al mundo y perdemos los nuestros. Tocamos puertas y nos olvidamos de la nuestra. Oramos con la gente y nos olvidamos de los nuestros. Visitamos a la gente y no visitamos los nuestros. Estudiamos con ellos y no estudiamos con los nuestros. Y está en tus manos porque también se está escribiendo eso en el libro de la vida. La Biblia es directa, dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo, hermanos. Yo tengo que proveer para los míos primero.
Eso es lo más importante en la vida. Pero si yo me perdiera también, ¿cómo podré ayudar a aquel? Hermanos, tienes en tus manos la oportunidad de que tu nombre esté escrito allá y también el nombre de los tuyos. Hay veces la gente se nos muere, primos, tíos, abuelos, y su nombre no está escrito y lo sabemos, y dejamos pasar el tiempo y nunca visitamos, nunca oramos, nunca les predicamos, porque realmente no nos importan, hermanos. No nos importan tanto como nos importa el trabajo, porque al trabajo llegamos temprano, al trabajo vamos aunque no queramos, nos esforzamos por ganar más, pero no hacemos eso con la gente que no está sus nombres escritos en el libro de la vida. No hacemos eso con la abuela o con la madre, y a veces nos van, y cuando se te van, ¿ya para qué? No se puede escribir después de la muerte, como dice la religión popular. No se puede sacar con una misa, ¿entiende? Tienes solamente una vida, unos días, y se van a ir. Y si no haces algo al respecto, no estamos hablando de unos meses, unos años, estamos hablando de toda la eternidad. Nos tenemos que despertar a esta realidad que estamos viviendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Cuántos de ustedes han perdido papá y mamá y se han muerto sin que sus nombres estén escritos en el libro de la vida? Y vas a estar en pie aquel día. Y los vas a ver. Y no van a estar en la derecha. Y te va a doler. Por eso dice que limpiará toda lágrima de los ojos. ¿Cuánto no va a doler? Va a doler, hermanos. Pero no va a doler por el momento, va a doler porque pudimos hacer algo al respecto y no hicimos nada. Se nos va la vida preocupándonos de las cosas insignificantes. Nos preocupamos del vestido más que del cuerpo, de la comida más que de la vida, de darles un poquito de dinero más que darles un poco de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que reaccionar y enfocarnos en lo que es correcto. Dice la escritura que nuestros nombres están sellados en el libro de la vida, pero cuando regresan aquellos hombres dice, alegraos. ¿Por qué? Porque vuestros nombres están escritos en los cielos, hermanos. Tu nombre está escrito en el cielo, gloria a Dios. Pero no dejes que se borre. Tu mamá está todavía viva. Ponte a trabajar. Tu papá está vivo, ponte a trabajar. No hay cosa más bella que uno vea que sus padres vienen al camino de Dios. No hay cosa más bella que uno vea que sus seres queridos vengan al camino de Dios. Pablo dice que él lloraba. Romanos capítulo 9 dice, quisiera ser maldito, dice Pablo, por los de mi familia, dice. Porque su familia no quería aceptar el evangelio, no quería aceptar el camino, no quería aceptar a Jesús como el Mesías, no quería aceptar a Jesús como el Rey, no aceptaban la salvación y creían que por medio de la ley se iban a justificar. Y Pablo entendía el día final. Y dice, yo lloro, dice, por los de mi familia, de quienes es el pacto, dice, de quienes son viene la promesa, de quienes son los patriarcas, dice, yo lloro, dice. Lloramos, sí. Pero qué triste es llorar más, pudiendo haber hecho algo al respecto, man. Lamentarnos por lo que no hicimos, que pudimos hacer. Ese día estaremos de pie. ¿Quién estará en pie? Todos. Todos. Lo primero a meditar es, estoy a la derecha o a la izquierda, es lo primero. Ya no hay de regreso, ya no hay vuelta atrás. Tu casita está allá abajo, ¿me entiendes? Destruida, desaparecida. No se halló lugar para tu casita ni para tu carrito, ¿me entiendes? Ni para tu carrerita, ni para tus títulos, ni para tu oro, ni para tu dinero. Todo se va a pudrir, hermanos. Por eso tenemos que enfocarnos bien, porque la vida se nos va en las cosas incorrectas. Y vas a estar en pie, sin título, sin dinero, sin posición, grande o pequeño. Dice, todos vamos a estar, ¿qué? En pie. Y yo por eso le digo a la gente, si tú no añoras, si tú no disfrutas unas cuantas horas en la iglesia, olvídate, no vas a disfrutar el cielo. Es momento, hermanos, de que reflexionamos en lo que estamos haciendo con nuestros libros, porque vamos a estar aquí. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos anhelamos ese día? Según leemos en Apocalipsis, dice que la iglesia dice, ven Señor, ¿qué? Jesús.
Aunque yo creo que el siglo XXI decimos, espérate tantito. Espérate tantito. No vengas todavía, hoy no, Señor. Ven mañana. La semana que viene, dame tiempo. Ya pongo en orden mis negocios. Cuando no sabéis qué es el día de mañana. Cuando no sabéis qué va a pasar mañana. Por eso todo tu enfoque no tiene que estar en el día final, sino en el día de hoy. ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Qué estás escribiendo hoy? ¿Qué palabras dices hoy? ¿Tienen un familiar que todavía no está escrito su nombre en el libro de la vida, hermanos? Yo te animo a que te tomes toda la semana que viene de vacaciones y te empieces a predicar el evangelio. Tus hijos no están siendo cuidados como deberían, te estás enfocando en las cosas incorrectas. Yo te animo a que consideres y empieces a exigirles, a enseñarles, a tomarte todo el tiempo para que comprendan el camino de Dios. Porque cuando crecen y son independientes, cuando crecen, hermanos, ya no van a querer. Van a tener su carrazo, pero van a estar perdidos en la eternidad. Van a tener su carrera, pero bien adúlteros, fornicarios, bien borrachos. ¿Por qué sería entonces la vida? ¿No sería mejor ser pobres, hermanos, y que estuvieran sus nombres en el libro de la vida? ¿No sería mejor no tener nada, pero tenerlos a ellos por la eternidad? Todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Todo. Imagínate todo el dolor que tú has causado a la gente y que yo he causado a la gente por los pecados que hemos cometido. Ahora te imagínate vivir con ellos por toda la eternidad. Pude levantarme y no lo hice. Pude juzgar con misericordia, fue duro. Pude hablar sabiamente y salieron palabras corrompidas de mi boca. Pude amar al hermano o a la hermana y lo odié. Lo aborrecí y permanecí en tinieblas. Decía que amaba a Dios, pero no amaba a mis hermanos. Decía que era cristiano, pero era cabra, macho cabrío. Esta noche cambias el rumbo de tu eternidad. Esta noche se puede. O sea, si tú ya te has portado mal, puedes ponerte bien con Dios. Y dice la Escritura que Él borra todas nuestras iniquidades. ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? Que si confesamos, Él nos va a perdonar. Pero que si no, el pecado permanece para la eternidad. Si tú nos visitas el día de hoy, mi pregunta sencilla sería: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si la respuesta es no, ahorita se puede escribir. Dios lo escribe ahorita. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si tú dices, hermano, es que ya mi nombre está como que la mitad medio borrado, ahora puedes afirmar: yo ya soy su voz, no os cae vuestro qué, porque todos los días escribimos nuestro libro. ¿Qué sirviere a cada persona que está en esta noche en Matamoros si ganara el mundo pero perdiera su alma? Seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. ¿De qué nos serviría la vida, hermanos? Hay que saber vivir la vida aquí para disfrutar la vida allá. Créelo, hermanos. Desnudos hemos venido a esta tierra y desnudos nos vamos. Hoy puedes cambiar el rumbo de tu destino. Solamente tienes que reflexionar. Más que un sermón más que una campaña más que ello, ojalá sea una reflexión. Porque Jesucristo, hermanos, está casi listo para tocar la trompeta. Es el sumo sacerdote que tocará la trompeta. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con sonido de trompeta, dice, va a venir y vendrá, hermanos. Y cuando oigamos todos la trompeta, dejaremos todo lo que estamos haciendo para irnos con el Señor. Y aquellos que no fueron sellados, fueron escritos sus nombres, primero serán calcinados y después tendrán que ponerse de pie y después tendrán que dar cuentas e irán al lago de fuego por toda la eternidad. Leo, está en Mateo,
son las palabras de Jesús. ¿Quieres tú venir a Cristo y puedes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Confesar su nombre delante de los hombres. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de todo lo que haces. ¿Qué tienes que hacer? Bautizarte para que tus pecados sean perdonados, para que recibas el don del Espíritu Santo, para ser añadido a la iglesia de Cristo y para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero si tú ya hiciste todo eso y ya andas viviendo mal, ¿por qué ponerte bien con la iglesia? Pues no decir, Señor, creo que no he hecho nada como lo debo de hacer. ¿Por qué no decir, Señor, estoy aquí, ayúdame? Hoy es día de salvación. Los amamos entrañablemente, hermanos. Si no nos volvemos a ver, nos vemos, si Dios permite, permanecemos fieles en la derecha. Y si te veo a la izquierda, nos va a doler. Pero sepas que la decisión estuvo en tus manos. Vamos que cantemos este himno de invitación. Te invitamos. Ven a Cristo. Tu ser para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma.